Buenas tardes para todos. Hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien o qué? Bien, Daniel. ¿Cómo estás tú? Muy bien, señor. Gracias a Dios. Muchas gracias por este espacio, hombre, y por regalarnos pues unos minutos de tu tiempo. Al contrario, gracias a ustedes y con mucho interés. Mira, bueno, vamos a esperar unos 3 minuticos y damos inicio a este espacio. ¿Te parece? Me parece muy bien. Muchas gracias de nuevo. A ti, Fernando, gracias. Muy buenas tardes a todos. De antemano, un especial agradecimiento pues por acompañarnos en este espacio en el cual queremos hablar de gestión del gasto público y calidad del gasto público. ¿Me confirman, Nico, porfa, si se escucha bien? Sí, Daniel, te escuchamos bien. Gracias. Bueno, el día de hoy pues nos acompañan muy especialmente el doctor Leonardo Arturo Pasos, quien es el director jurídico de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, y adicionalmente tenemos al doctor Fernando Rojas, quien es consultor internacional en descentralización fiscal, gestión por resultados y gerencia pública. Adicionalmente contamos con la presencia de Nicolás Echeverry, quien es profesional de la Dirección de Estudios de Aso Capitales, y quien les habla, para quienes no me conocen, Daniel Escobar, director de estudios de Aso Capitales. Entonces, un especial agradecimiento. Les pediría el favor si pueden indicarnos en el chat el nombre y la entidad a la que
a la que pertenecen. Y pues yo creo que para dar simplemente una breve introducción, porque la idea es escuchar unos 10 minutos a Nicolás, que nos va a presentar unas cifras de cómo cerraron las ciudades capitales el año pasado en términos de ejecución presupuestal precisamente, cómo estuvo ese comportamiento a partir de ese ciclo económico que vivimos. Y posteriormente el doctor Fernando nos va a estar contando un poco sobre el gasto público desde la eficiencia y la gestión, al igual que el doctor Leonardo. Entonces, simplemente para darles una breve introducción y reflexiones, definitivamente, pues desde Hacienda, desde las secretarías de Hacienda que acompañamos, hemos visto siempre una de las caras de la moneda, que es la gestión de ingresos, y es básicamente porque hemos asociado principalmente digamos, la gestión del gasto, sobre todo en las direcciones de planeación o en las secretarías de planeación. Y es allí donde, de la mano tanto de la Secretaría de Hacienda como de la Dirección de Planeación, pues tiene que haber casi que un match, una conversación, digamos, permanente entre ambas secretarías. Y por esto, pues nos parecía de especial importancia hoy, sobre todo a partir de lo que estamos viviendo, y es esa reorientación del gasto público. Si se dan cuenta en lo que conocimos hace poco sobre lo que es la reforma fiscal, por ejemplo, encontramos que una de sus principales motivaciones para empezar a hablar de fuentes de financiación fue de entrada el gasto, cómo orientarlo incluso a toda la lógica social, a lo que hemos visto como ingreso solidario, todos los programas de transferencias monetarias. Y pues a partir de ello yo creo que hay un reto muy grande, sobre todo en los diferentes niveles de gobierno, y es cómo lograr traslapar ese gasto público para ser eficiente. Hace poco me preguntaba algo y es, ¿será que las ciudades capitales hoy cuentan con la base de datos de terceros que se benefician de las diferentes transferencias monetarias que hay en nuestros territorios? ¿Será que conocemos quiénes reciben ingresos por jóvenes en acción, por familias en acción, por devolución del IVA, por ingreso solidario, entre otros que incluso existen? Y pues yo creo que desde allí casi que tener esa gobernabilidad de la información de nuestros ciudadanos, de cómo se benefician del presupuesto público, pues se vuelve clave para una debida gerencia de la hacienda y la planeación pública. Entonces, a partir simplemente de esas palabras que quería traer, digamos, de reflexión, vamos a partir de unos números, como les decía, que nos va a mostrar Nicolás de cómo cerramos el 2020 en nuestras ciudades capitales. Muchas gracias por acompañarnos y Nicolás, el panel es tuyo, hermano. Gracias. Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio. Gracias por participar. Muchas gracias, Daniel, por la introducción, y gracias también a los otros panelistas que nos acompañan. Muy rápidamente les queremos contar, digamos, cuál fue ese comportamiento en cuanto a los ingresos de las ciudades capitales: Providencia, Río Negro, Soacha y Uribia, ciudades invitadas a capitales. En primer lugar, revisamos la variación de los ingresos totales. Con corte a 2020 versus 2019, tenemos, digamos, un comportamiento heterogéneo a lo largo de todas las ciudades. Evidentemente, el resultado de las ciudades... Hay algo, pero yo no sé si soy yo o no estoy viendo la pantalla, lo que está presentando. Se quedó Ok, en... dame un segundo, vuelvo a compartir. ¿Me confirmas, Mauro, si de pronto es mi visualización o si es la de todos? Pero no, yo no veo la presentación. ¿Ahí ya la puedes ver? Sí, señor. Sí, ok, entonces puede que sea mi visualización. Listo. Voy a cambiar para comprobar. Mauro, si me puedes confirmar que está cambiando la Sí, diapositiva. señor, ahí está cambiando. Listo, entonces la variación de los ingresos pues tuvo una heterogeneidad, digámoslo. Observamos que algunas ciudades tuvieron un comportamiento, digamos, negativo frente a otras de un comportamiento positivo. Evidentemente, pues, efecto de esos, digamos, esos escenarios negativos que nos trajo la pandemia. Básicamente, en resumen, tenemos que una reducción del promedio en el 4% de los ingresos totales en todas estas ciudades. Y adicionalmente esto conllevó a una disminución de 7 billones en los ingresos totales de nuestras ciudades. Evidentemente, pues el año pasado tuvimos mayores desafíos, mayores compromisos que enfrentar, pero adicionalmente menores herramientas en términos financieros para enfrentar todas estas dificultades. Adicionalmente, la variación de los ingresos tributarios también sufrió
digamos, una disminución del 8% promedio en todas estas ciudades el año pasado versus el 2019. Y esto que implicó una reducción de 2.4 billones en el recaudo de las ciudades. Evidentemente, pues, como comentaba, esto es consecuencia, digamos, de esos efectos negativos que trajo la pandemia, que esperamos, pues, que este año se puedan corregir. Adicionalmente, otra cosa que quisiéramos mostrar es la variación, digamos, del recaudo de ICA, vigencia actual y vigencias anteriores. ¿Por qué? Porque esto nos va a decir cómo fue el comportamiento de la recuperación de cartera, por ejemplo, en este caso específico de ICA, y lo que vemos es que, lo que observamos es que 16 ciudades lograron un crecimiento en la recuperación de cartera de ICA, y esto, pues, digamos, es una herramienta muy útil porque lo que nos ayuda es cómo analizar esa gestión en la recuperación de cartera y que son ingresos adicionales que nos pueden beneficiar ante este escenario tan complejo que tenemos. Adicionalmente, el mismo comportamiento en ICA se analiza en predial. Esta vez en predial el comportamiento es positivo y en este caso 20 ciudades lograron un crecimiento positivo en la recuperación de cartera. Y básicamente, pues lo que queremos mostrar es que si bien el año pasado fue complicado, pues las acciones de las ciudades lograron, digamos, como poder disminuir esos efectos negativos en los ingresos de las ciudades y en los ingresos tributarios de las ciudades. Ese es como el contexto que les queríamos dar como de los resultados generales en cuanto a los ingresos de las ciudades. Muchas gracias. Nico, a ti muchas gracias pues por esta ejecutiva presentación. Básicamente con esto lo que queríamos era empezar un poco a inducir lo que va a ser esta charla sobre calidad del gasto. Una de las variables que nos mostraban, incluso viendo este informe a mayor profundidad, es que tal vez en las entidades territoriales muchas veces tenemos unas expectativas de mejorar fuentes de financiación, pero cuando vamos a mirar cómo estuvo la ejecución de gasto, sobre todo, pues encontramos que hay unas fuentes que aparecen finalmente inejecutadas durante un lapso considerable de tiempo. Y esto tiene en lo que hemos identificado dos explicaciones. La primera es que ha sido fuentes de difícil ejecución por el sinnúmero de protocolos que hay. Y lo segundo, pues muchas veces no se priorizan dentro del presupuesto o hay definitivamente que evaluar la gestión del mismo secretario que tiene como responsabilidad ejecutar esas fuentes. Y yo traigo este ejemplo a colación porque pues dentro de lo que deberíamos estar evaluando desde la Secretaría de Hacienda es evidentemente cuáles de esas secretarías tienen mejor resultado producto de una ejecución casi perfecta, que diría uno. Uno sabe que finalmente es difícil, pero que por lo menos en porcentajes haya una evidencia de una debida ejecución de las fuentes de financiación. Bueno, a partir de esto, Fernando, el auditorio es tuyo, el auditorio digital es tuyo y pues estamos muy atentos a tu presentación y simplemente para efectos de lo que vamos a escuchar, yo les sugeriría que nos pueden ir redactando preguntas o a través del chat o al final les podemos abrir micrófono. Tendremos 15 minutos para poder al final interlocutar con los dos expositores que son Fernando y Leonardo. Gracias, Fernando. Daniel, muchísimas gracias. De verdad, un honor para mí volver a Socapitales. Y vamos a tratar de conectar también con lo que estaban presentando Nicolás y estabas comentando sobre ingresos 19-20, esa comparación importante. Gracias a todos por acompañarnos. Lo que queremos presentar, nos ha pedido Daniel que presentemos, junto con Leonardo Pasos, el director jurídico de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, es lo que se ha dado en llamar calidad del gasto. Yo quisiera presentarles en pocas palabras la importancia que tiene, darles una idea de cómo se puede lograr. Y si ustedes quieren el conversatorio, damos más ejemplos de ciudades. Durante la charla yo les citaré a veces ciudades que conozco de América Latina, de otros continentes, que vienen
ciertamente en todos los países de la OECD y muy buena parte de las ciudades grandes de América Latina vienen haciendo. ¿Quieres ir pasando, por favor? No sé si está pasando Diego o está pasando Eco. Quizás lo más importante, pero no se suele mencionar en los foros técnicos, quiero mencionárselos hoy. La calidad del gasto es la principal palanca para asegurar confianza de los ciudadanos y de las firmas de la ciudad en la administración. Eso no tiene igual, porque de esa palanca depende todo el bienestar de la ciudad. De que los ciudadanos digan, me interesa, me están cumpliendo, pago impuestos, etc. O de lo contrario, me resisto a todo esto. Ustedes van a encontrar estas medidas con frecuencia en la revista esta de barómetro económico que sale para América Latina. América Latina y sus ciudades son desafortunadamente el continente, la región del mundo donde menor confianza existe en las instituciones públicas. Entonces, hay una gran campaña por recuperarlo. Hoy en día, ciudades como Santiago, Porto Alegre, Fortaleza, Buenos Aires, Guadalajara, México, luchan arduamente por reconquistar la confianza ciudadana. Bien. ¿Cómo se reconquista? Desde la participación del secretario de Hacienda. No con muchos mensajes tradicionales. Pueden ser útiles para mesas internas de discusión muy pertinentes, muy necesarias, pero no llegan al ciudadano. Ejemplos. Aumenté el gasto para cumplir con lo que propuse. El ciudadano no ha sentido nada, más bien le preocupa un poquito, me van a poner más impuestos. Acabo de presentar el presupuesto en el Congreso, en el Consejo Distrital o Municipal, ya lo estamos discutiendo, ya lo aprobamos. No le dice nada al ciudadano. ¿Cómo me van a atender mi problema prioritario, el mío, el de mi barrio? No se sabe. 3. Estos gastos que he prometido los va a realizar tal secretaría o tal entidad adscrita a las secretarías. Va a ser salud en vez de ser movilidad. Al ciudadano no le dice nada, no le importa la distribución interna. Como a un comensal de un restaurante no le importa la distribución interna de funciones en la cocina del restaurante. Sírvame el plato que quiero. Aquí les comunico el plan de desarrollo. Los planes que tenemos son muy amplios, muy grandes, de metas muy vastas. Difícilmente hablan con el ciudadano. ¿Sí? O, aún más grave, voy a fortalecer la administración para hacer eso. Voy a construir un nuevo edificio, voy a contratar un nuevo sistema de información, voy a seguir capacitación de los funcionarios. A mi ciudadano no me han tocado. Sigue, por favor, Diego. En cambio, hay una serie de mensajes desde la Secretaría de Hacienda que comunican muy bien. Toda América Latina está evolucionando hacia allá. Yo he seguido directo las evoluciones de ministerios o secretarías de Hacienda y les puedo compartir si fuera de interés para ustedes. México, Chile, Perú, Uruguay, Argentina. Actualmente trabajamos en esa reorganización del Ministerio de Hacienda de Brasil, que fusionó 7 ministerios, de Paraguay y de Ecuador, porque están todos alineados hacia el mismo camino. Esos mensajes son estos. He consultado contigo, ciudadano, yo, secretario de Hacienda, y entiendo tus prioridades. Puede ser que yo no haga la consulta, la administración, pero yo ya sé que te ha preocupado muchísimo que la educación de tu ciudad, de nuestra ciudad, no está habilitada para teleeducación aún. Y la pandemia puede demorar o quizás habrá un nuevo normal. Eso te está preocupando. O cómo llego mejor a tu niño a través de la teleeducación.
¿O cómo me entero de tus vulnerabilidades frente al virus? Sabemos que eres más vulnerable si eres obeso, o si tienes diabetes, o si la otra cosa, pero tengo que enterarme para atendértelas a ti de la misma forma que llevo el registro individual de vacunación. Segundo, el mensaje: me comprometo a solucionar esta parte de tu problema. Yo no te prometo cosas que estén fuera de mi control. Hoy sabemos que ninguna ciudad, ningún gobierno nacional, para ser más contundente, puede resolver un problema complejo de una población. Solo no puede. En ninguna parte del mundo. El más competente que ustedes quieran. Es necesario contar con los mercados, con el desarrollo del comercio internacional, con los cambios climáticos, con 1000 cosas que el gobierno no puede garantizar solo. Es necesario contar con el compromiso de la comunidad, por ejemplo, cuando le haga un subsidio condicionado, te mando esta platita, pero llevas a tu hijo al dentista, a la vacunación. Si no contamos con él, no se llega al resultado. Entonces, me comprometo con lo que sí te puedo dar, te especifico qué es lo que voy a hacer a ti. A ti. A ti no sé que no te interesa que yo diga, por ejemplo, mañana vamos a trabajar esta zona de Chapinero, zona particular, delimitada de Bogotá, a menos que tú vayas a pasar por allí, no te interesa. Interesa a los que van a pasar por allí. Hay que seleccionar mensajes. El presupuesto no se comunica masivamente, se comunica por grupos, por destinatarios, por stakeholders, que llaman ahora. Este es el resultado que recibirás. Este es el resultado, no que gasté la platica. Ese no interesa mucho. Interesa para fines de Contraloría, etcétera, etcétera. Muy importante para fines de balances fiscales, para regla fiscal. Pero a mí, ¿qué me dices? No me ha llegado a mí. Bueno, te informaré cómo vamos a seguir trabajando, porque nunca te habré solucionado por completo el problema. Estamos mejorando. Bien, sigamos un poquito, por favor, Diego. Ciertamente, el secretario de Hacienda tiene que seguir vigilando la sostenibilidad fiscal. Ese ha sido su mandato tradicional y es la base de todo, como bien decían ahora en los comentarios, Daniel y Nicolás. Pero además de la sostenibilidad fiscal, resulta que las finanzas públicas existen es para prestar servicios, no existen per se. Hay países donde el gobierno representa el 40% del PIB, hay países donde representa el 12%. Lo que importa a la población no es si es el 12 o el 40. Tengo los servicios para desplegarme, para crecer. Eso es lo que tengo. Entonces, el secretario de gobierno es corresponsable del desarrollo de los servicios y del desarrollo de la ciudad. Y rinde cuenta por esto. No solamente porque tengo los balances primarios enormes. No, ya no. ¿Por qué? Porque tú eres el que está asignando la platita. Tú eres el que sabe cuánto se ha gastado y cuánto ha avanzado la obra. Como externo. También lo sabe la Secretaría de Infraestructura. Pero como externo, tú eres el que está girando la platita. Bien. Okay. Entonces, el secretario concibe una estrategia de gasto y de seguimiento al gasto para saber si estamos llegando a la gente. Ese es el concepto de calidad. Calidad es ciudadano satisfecho. Calidad no es necesariamente que tengamos que tener las autopistas de Bélgica y Holanda, no. Calidad es, te prometí que íbamos a mejorar las vías hasta aquí, que es lo que podemos alcanzar, y el ciudadano está satisfecho porque le cumpliste eso. Al ciudadano no le interesa si por allá en Suiza son mejores los túneles. Tú me cumpliste la expectativa. Ese secretario de Hacienda debe tener capacidad de movilizar
firmas y ciudadanos. ¿Por qué sigue, por favor, Diego? Porque como vamos a ver enseguida, el gasto público, el que provee esos bienes y servicios públicos, no se financia solo con el presupuesto. Esa es una parte acotada, muy importante, la más importante, pero no es la única parte. El secretario de Hacienda moviliza recursos adicionales y no solamente los de deuda, no solamente los de crédito, perdón. Bien. Ahora, entonces la Secretaría moderna mira 4 cosas. Una buena secretaría, haciendo su planeación fiscal, no la planeación de la ciudad, comienza por las metas y los gastos más prioritarios. No comienza por ingresos, una buena secretaría. Porque si comienzo por ingresos, estoy dando por supuesto que el gasto es rígido. Me desbalanceé, otra reforma tributaria. ¿En qué se gastó? No es asunto mío. Yo he tenido ministros de Hacienda de Colombia que, con tristeza lo digo, en foros internacionales han dicho, ese presupuesto de gastos pues no es asunto mío. Ese me lo dan a mí y es el consejo y no sé qué. A mí me toca balancear la cosa. Por eso el secretario de Hacienda era tradicionalmente el malo. Aquí hay una oportunidad para volverlo el bueno. Entonces uno comienza diciendo, revisando, diciendo al alcalde, a la alcaldesa, a la Secretaría de Planeación, a las otras secretarías. Seleccionen solo lo prioritario, los recursos son escasos. Estos otros tal vez quedan para otro año. No me manden todo eso, porque no alcanzo a visualizar cómo. De ahí pasamos a los ingresos. ¿Qué hay que satisfacer? Lo más prioritario en ojos de los ciudadanos y lo que no siendo prioritario no voy a satisfacer, Hacienda debe dar una explicación y conviene que la dé. Ciudadanos de Cali, por esta razón, este año no alcanzaremos. Sabemos que es muy urgente el entretenimiento. ¿Qué es más importante Cali que la salsa? Yo soy de Cali. ¿Qué es más importante? Pero este año no alcanzaremos. Hay otras cosas que hay que atender. Entonces, esa explicación debe dar la Hacienda finalmente. La platita no alcanzó hasta allá. Intervención en la economía. Es decir, vamos a vigilar que los gastos capaces de mantener y elevar la inversión, el tejido productivo que las ciudades grandes los hacen, las ciudades capitales los hacen, efectivamente lleguen a su impacto. Cuando yo digo voy a hacer un paquete de reactivación, el impacto es reactivación. Por eso lo vamos a medir. El impacto no es lo gasté, no. El impacto no es, pues allá autorizaron unos créditos. No sé si le llegaron al microempresario, pues eso hay mucho problema por ahí, no. Responsabilidad de Hacienda. Si pasaron por ahí unos subsidios, vigila que llegaron a la persona y llegaron para reactivar, que es más producción, más demanda, más empleo. No le meta mucha cosa, no desvíen. Al ciudadano le prometemos reactivación. Sí. Sigamos, porfa. Sigues, porfa. Eso. Entonces, hoy en día, el secretario de Hacienda tiene toda una pirámide. Abajo están las tareas fiscales clásicas indispensables. Si no hay sostenibilidad fiscal, el edificio se nos cae. Pero se le agregaron responsabilidades. Por eso, prácticamente todos los países de América Latina, todos, han fusionado planeación y Hacienda. Colombia es una excepción y nos acarrea problemas, créanme, en la comparación que hacemos con otros países. Uno que la mantiene es Uruguay, pero eso es una excepción. En Uruguay funciona bien, porque es que la Oficina de Planificación y Presupuesto de Uruguay, la OPP, funciona íntimamente ligada a Hacienda. Ahí no ha habido problema en las últimas 5 o 6 administraciones. Es un ejemplo de civilidad y buen funcionamiento. Bien.
A esas tareas clásicas le agregamos otras funciones fiscales, financieras, económicas, ¿sí?, que antes no tomábamos en cuenta, ¿sí?, pero que nos permite como responsable fiscal responder por la sostenibilidad con calidad del gasto. ¿Por qué esta idea? Piensen ustedes en el Chile previo a las pandemias, un país que conozco bastante, que además de eso queremos todos, yo lo quiero muchísimo. Porfa, se viola eso. Entonces, en el Chile previo a las pandemias prometieron dos cosas a la población y llevaban años prometiéndolas. Uno, una reforma educativa. Chile tiene quizás en varios indicadores de educación los mejores de América Latina. Pero el ciudadano chileno tenía unas expectativas más altas que la educación que le estaban dando. Llevaban 6 años discutiendo la reforma educativa y yo participé en las preparaciones de esas reformas educativas. No se las di, no les llegaron. Salió la gente a la calle. Y además de eso le subieron el precio del metro marginalmente. El ciudadano chileno estaba hasta aquí y apedrearon y destruyeron esos metros. El costo fiscal para Chile, ¿sí?, es de billones antes de la pandemia. Pobre Chile ha luchado contra esa pandemia y hoy está hasta aquí otra vez, están otra vez en cuarentena estricta. Pero el problema comenzó allá, hubo que llamar a una reforma constitucional, un referéndum que no ha acabado todavía, porque no había confianza ciudadana en las instituciones. No hubo un ministro de Hacienda y todos han sido, hasta el penúltimo, han sido todos mis colegas respetabilísimos, grandes técnicos, que saliera y les dijera, no podemos hacer esa reforma educativa. Bueno, todo esto además de eso supone un papel central de Hacienda en la organización. Todos son secretarios, todos son importantes, todo eso es válido, ¿sí? Pero es que Hacienda está recordando a todos los secretarios con qué meta te comprometiste, es alcanzable. Si no la logras, me pones a mí en problema, porque el próximo año hay que volver a financiar lo mismo. Y no hemos salido y la gente está insatisfecha. Hacienda vigila. Sigamos, por favor. Entonces les decía, además de eso, tal vez esta nómina me equivoqué y la había puesto antes, porque además de eso, el secretario moviliza recursos. Porque solo a condición de que firmas y comunidades estén satisfechas, tienen voluntad de contribuir. Yo conocí bien de los referéndums que se hicieron en Medellín, que fueron noticia mundial. Si se privatizaba o no la CPM. La gente quería su CPM muchísimo en ese momento, muchísimo. Sí. Hace poco, Juan Carlos Pinzón, el director de Pro Bogotá, nos relataba la experiencia que él mismo vivió del impuesto al patrimonio. Cuando se dijo es para seguridad y se va a gastar en esto, esto y esto, y reportaba mensualmente a los contribuyentes cómo iba el gasto, había satisfacción con el impuesto al patrimonio. Lo volvieron caja común, no se sabe para qué va. No les gustó el impuesto. Entonces, hoy en día una reforma tributaria se vende, así sea, entre a la caja general, no sean recursos de destinación especial, pero se vende diciendo, y te vamos a mejorar este servicio, y te vamos a dar cuenta de él, y te vamos a informar cómo viene. Si no, la resistencia es formidable. Y entendemos al contribuyente que es el que está poniendo platica y está ahogado con la platica, más en este virus. ¿Sí? Yo vivo en los Estados Unidos, desde donde le estoy hablando. Yo me doy cuenta del esfuerzo gigantesco de este gobierno por decirles, vamos a aplicar un impuesto progresivo solamente a las familias que ganen más de $400,000 al año, solamente familias ricas. Pero es que lo vamos a destinar a esto ustedes lo van a ver. Lean la prensa mañana. Hoy se anunció el gran paquete de infraestructura, se da detalles por estados, por comunidades.
Aquí es donde vamos a invertir la plata, aún en la pandemia, y especialmente a los altos estratos va a haber contribución. Sigamos, por favor. Entonces, el secretario de Hacienda moviliza recursos de la comunidad. Bien. El buen secretario de Hacienda, déjame esa lámina que tenías, el circulito es estimula también la eficiencia del gasto, es su responsabilidad, es corresponsable, no es el único, pero es corresponsable. Porque si detecta ineficiencia, debe señalarla y corregirla y presionar. ¿Cómo presiona con el presupuesto? Si tú sigues gastando, ¿no?, que para cualquier cosa, los presupuestos que yo miro con frecuencia, para el programa de mejoramiento del malecón lindo que quedó en Barranquilla, es un ejemplo hipotético, no lo tomen en serio. Muy bonito quedó, me alegré muchísimo. Ese programa, pero dentro de ese programa yo pongo y formación de la administración. Obviamente el ciudadano dice, pero me está recargando y aquí va a haber valorización y aquí va, pero metiste que formación de los funcionarios, ¿qué tiene que ver eso con mi malecón? Esto hasta se contrata con terceros. Lo único que hay que saber es contratar eso bien y poner la plática, ¿no? No, pero además de eso tenemos que comprar un sistema de información antes de hacer la calle del malecón y la acera del malecón. No. Entonces, la eficiencia es responsabilidad también. En ese sentido, en la intervención siguiente, el profesor Leonardo le va a hablar un poco del trazador presupuestario, que es una de las herramientas que hay. Esto tiene muchísimas herramientas y los secretarios de Hacienda tienen que familiarizarse con ellos. La última vez que las contamos para Bogotá, a mí me dieron 23. Yo he trabajado en esto toda la vida, sigo las corrientes mundiales, trabajé, pues, fui líder de este campo en el Banco Mundial durante muchos años, etcétera. Entonces, tengo una idea, no de todo, no, nadie sabe todo lo que está pasando en el planeta, pero una idea de las herramientas que sirven y las que no sirven. Hay que combinar herramientas. En la próxima lámina vamos a hablar de las esenciales. Eso es muy importante. ¿Cuáles son las esenciales? Porque no podemos desarrollarlas todas al tiempo, pero entre otras ha cobrado mucha importancia la cadena de valor. El secretario de Hacienda debe tener una idea. ¿Por qué? Porque resulta que no hay un solo programa importante de una administración de una ciudad que haga solo una secretaría. Los de salud pueden necesitar a veces de la policía, pueden necesitar del apoyo de la educación, pueden necesitar de movilización comunitaria, hay que armar cadenas de valor. Entonces, la Secretaría de Hacienda sabe vigilar esto. A la Secretaría de Hacienda no le gusta y no le debe gustar que cuando decimos vamos a lograr equidad de género, ¿no?, en Bucaramanga, más equidad de género en Bucaramanga, cada secretaría ponga un programita que le demanda 5% adicional a su presupuesto que se llama equidad de género. No, eso no sirve. Eso es más gasto. Más gasto no es mejor servicio, no es mayor impacto en la población. El secretario de Hacienda dice, ¿cómo vamos a mejorar equidad de género en Bucaramanga? Ahora sí, juntemos lo que se debe juntar solamente para eso, no me meta otras cosas y no comience a pedirme platita a propósito de cosas que no tienen que ver con usted. Sigamos, por favor. Este mismo énfasis ha llevado a que lo que reportemos no sea el producto, llamamos. Voy a darles un ejemplo. Supongamos que tenemos, Dios no lo quiera, copada o casi copada nuestra capacidad hospitalaria para atender el virus. ¿Sí? Y sale el gobierno, el secretario de Hacienda o quien corresponde, el alcalde de turno, y dice, y ahora voy a comprar 60 camas. Las compré. El ciudadano todavía no ha sentido nada. Eso lo llamamos producto. Usted compró, efectivamente adquiere un bien o servicio.
Lo que miramos es cuando el ciudadano le resolvieron el problema. ¿Cuándo le resuelven el problema? Cuando va al hospital con un problema respiratorio debido al virus y lo atienden. Ahí se le resuelve el problema y lo atienden bien. Pero comprando camas, el problema no está resuelto. Construyendo un hospital, no está resuelto. Yo ligo la construcción del hospital en la justificación que hago del programa y de los recursos que necesito. Lo ligo a esto me resuelve este problema. Antes de llegar allá me pregunto si puedo utilizar mejor la capacidad hospitalaria existente en toda la ciudad, si hay otras formas de prestar el servicio, porque lo que me interesa es atender el ciudadano, no construir hospitales. Eso no ha solucionado nada, nada. Mientras no sea, me resuelven el problema. Yo conocí hace unos años, trabajábamos en esto, se hablaba, y les pido excusas por hacer una referencia a una ciudad bonita, importante, se hablaba del hospital de Zipaquirá y se decía es un hospital sobredotado, porque no se utiliza nunca su capacidad. Y hace unos años, junto con el actual secretario de Hacienda de Bogotá, nos reunimos con los alcaldes de Cajicá, Chía y no sé qué, allá no sirve, porque allá estamos mandando la gente que no alcanza a llegar a Bogotá porque toma 2 horas llegar de Cajicá al Hospital Militar de Bogotá. En ese momento, ese hospital tuvo valor público. Mientras tanto, tenía una capacidad instalada. Sigamos, por favor. ¿Cómo guía? ¿Con qué criterios y con qué información el secretario cumple con todo lo anterior? 1. Entre más conozca las vulnerabilidades y las expectativas de la gente, va a ser mejor secretario de Hacienda. No solamente su platica, no solamente la tesorería. No. Entre más conozca las expectativas y las vulnerabilidades de la gente, porque estamos apuntando allá. Hoy en día, con los sistemas de información que hay, es posible llegar a la microinformación. Hay muchos sistemas telefónicos aplicados en Pakistán, en Argentina, en Brasil, que prácticamente individualizan el beneficiario, el que tiene el problema. Eso lo debe conocer el secretario, porque ¿dónde voy a gastar en la ciudad? ¿Cómo territorializo el gasto? No es así, gasto general para la ciudad. Segundo, debe manejar metas. Nos proponemos alcanzar esta meta que resuelve un problema. Yo soy parte de esa administración, tanto que soy el que estoy financiando esa administración. Entonces, ¿cuáles son las metas? Metas no son verbos en infinitivo, ni meta es la misión de una entidad. Eso encuentro con frecuencia. ¿Cuál es la meta de educación para este año? Educar. No, dígame, ¿qué problema de educación va a resolver este año? Que resulta que hay una alta deserción escolar. Y yo sé, por evidencia, no porque tenga el olfato, por evidencia, de que con estas medidas se reduce la deserción escolar, que es un problema para padres, para familias y desde luego para los propios chicos. Metas. El secretario sabe qué metas tienen las otras secretarias, pero sabe. Debe conocer los pasos clave de la implementación, porque lo que financia el secretario son compra de bienes y servicios, eso es el presupuesto. Entonces, los bienes y servicios tienen que ser los que conducen al resultado. Por último, debe tener grande convicción, hacer lo que yo le estoy diciendo. En todas partes del mundo, no he conocido una sola excepción. Esto lo hemos montado en Turquía, en Indonesia, en Kazajstán. Kazajstán fracasé. Bueno, y seguramente hay más fracasos, pero requiere mucha convicción del secretario de Hacienda, porque va a pisar callos no fundamentales. Todo el mundo está de acuerdo en que esto tiene sentido y es razonable. ¿Cuándo piso un callo? Cuando le digo a alguien, cambia lo que venías haciendo. ¿Sí? Cambia esas matrices de producto, meta, resultado para que tengan sentido. No, así lo hemos hecho siempre. ¿Por qué vamos a cambiar? ¿Qué sentido tiene? Pero si veníamos bien. Bueno, cambiar es difícil.
hay que tener convicción y hasta liderazgo junto con la alcaldesa, con la autoridad, con el alcalde. Todo eso tiene que ser mayor que la resistencia y así funciona. Pasemos a la última, creo, y nos dejamos. Porfa, Diego, si me ayudas con la última, entonces. Obviamente, el secretario no puede hacer solo esto. Está en el centro de un núcleo articulado. El secretario ayuda a alinear la administración para que llegue a las metas prioritarias. Pero yo no puedo hacer política de atención de los enfermos de virus sin la Secretaría de Salud. Sería absolutamente impensable. Ellos son primordialmente los responsables. Entonces, el trabajo alineado, articulado, es absolutamente necesario. Hay herramientas para hacerlo, pero no, el mal comienzo es decir, cada secretaría, ¿qué vas a hacer tú? Todas las secretarías, qué problemas prioritarios, qué desafíos, qué inversiones vamos a hacer. Y ahí nos repartimos. Ahí no hay una razón de ser. La otra razón, que es a todos hay que darle, ¿cómo se va a hacer un programa de atención a la niñez o a la vejez si no participamos todos? Y a mí, ¿por qué me excluyeron de ese programa importante? Esa razón lo único que hace es adicionar presupuesto, adicionar presupuesto, adicionar. Hay que darles a todos. Yo a veces voy a reuniones en ciudades y digo, bueno, pero ¿por qué fue tan complejo organizar esta reunión? Ah, no, porque todos querían estar. Digo, pero si el problema es así, primero miremos la solución y luego vemos quiénes tienen las capacidades para resolverlo y los tiempos y la disponibilidad. Y eso es lo que hay que juntar en la cadena de valor. No, todos tienen que estar. Entonces la administración nos crece, porque los consejos, los propios líderes de la administración saben que si creo una nueva entidad, pues para eso hay presupuesto. En mi época yo trabajaba mucho descentralización hacia los municipios y uno de los temores en toda América Latina, incluido en Colombia, fue, pues van a seguir creciendo porque cada municipio recibe su CSGP y recibe su SGR. ¿Cómo no va a haber un interés detrás diciendo, pues abramos otro? Hombre, que no se justifica por escala. No, pues es que así tenemos una plática. Entonces, las administraciones crecen, crecen y crecen. El secretario de Hacienda debe mirar esa articulación y esa racionalidad. Bien, con esto creo que dejamos en manos del profesor Leonardo. Muchísimas gracias a todos por este rato. Lamento haberlo hecho como prédica, pero era para crear un interés inicial y tratar de mostrarle los beneficios de este nuevo perfil del secretario de Hacienda en materia de calidad de gasto. Es el principal desafío. Termino con esto. Hicimos hace poco un seminario en Bogotá, en el Ministerio de Hacienda, donde reunimos ministros muy destacados de la región latinoamericana. Todos se concentraron su presentación del desarrollo institucional hacendario en la incorporación de calidad de gasto. Menos uno, que me dio pena, que era mi propio país, Colombia, no estaba en calidad de gasto. Bien, muchísimas gracias. Sigan ustedes, por favor. Fernando, a ti muchísimas gracias pues por esta magistral presentación. Yo creo que nos abre también mucho la visión de cuál es el contexto, sobre todo en los países que en cierto sentido pueden ser comparables con Colombia, como son los de AMLA. Entonces, mil gracias de verdad. Y pues damos paso a Leonardo. Leonardo, como les mencionaba, es actualmente el director jurídico del Distrito de Bogotá. Leonardo es abogado experto en finanzas públicas y pues con maestría y especialización en Derecho Económico, y nos va pues también un poco desde la perspectiva del distrito y su experiencia sobre el gasto público. Gracias, Leonardo. Bueno, buenas tardes. Sí, efectivamente, ¿escuchan bien el audio? Sí, perfecto. Bueno, Gracias. por favor, Nicolás, las diapositivas. Pero digamos que
una vez empezamos en Bogotá, este gobierno con el tema de calidad del gasto, la primera pregunta que le hacían al director jurídico de Hacienda es, ¿esto se puede hacer? ¿Existe la norma? ¿Esto se puede aplicar en las entidades? Porque ya las normas, digamos, presupuestales son muy rígidas. Digamos, nuestras normas vienen por constitución y por leyes orgánicas. Entonces, es difícil que una entidad empiece a aplicar algo que no está expresamente establecido, cosas que ellos deban cumplir, que no estén, digamos, en sus procedimientos de presupuestales, y entonces entraba lo que dice Fernando como la resistencia. Yo le digo a una entidad, presénteme esta información, pero dice, si no está en la norma presupuestal eso, ¿cómo me está exigiendo eso? Entonces, siguiente, por favor, la diapositiva. Vamos a desarrollar cómo he visto yo desde lo jurídico la posibilidad de implementar la calidad del gasto en este momento en Colombia. Los 5 temas son las competencias que tenemos los funcionarios de Hacienda, la definición de calidad del gasto público, las características del gasto público en Colombia, la gestión del gasto público colombiano y aproximaciones. Todo esto en 20 minutos. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, sobre competencias. Siguiente diapositiva. Primero, como les contaba, las normas orgánicas vienen desde la Constitución. Digamos, el hecho de que seamos un Estado social de derecho, tenemos ya unas implicaciones en el gasto público. Nosotros, nuestro gasto público, al intervenir el Estado, no solamente tiene que ver con la reactivación, con el crecimiento económico, sino también con la redistribución de la riqueza. Entonces, toda la intervención, todo nuestro gasto público tiene 2 sentidos básicos: reactivar la economía y redistribución de la riqueza. Eso viene por Constitución. Igual que los principios del 209. En el 209, en el artículo 209, hablan de las funciones, de los principios de la función pública, y 2 de ellos hablan de eficiencia y economía. Entonces, digamos que ya hay un parámetro general para todos los funcionarios públicos. Por otro lado, vienen las normas orgánicas. El artículo 151 de la Constitución habla de que todo el tema hacendario, que después se desarrolla en el título 12 de la Constitución, pues se desarrolla a través de normas orgánicas. Entonces, la norma orgánica del plan de desarrollo, la norma orgánica del presupuesto y la distribución de recursos y competencias. Esto es importante, esta última, de cómo nos repartimos la plata para ser ejecutada en el Estado. Luego vienen, digamos, las normas propias de cada territorio, nuestras normas de entidades territoriales, nuestro propio sector orgánico, la norma de creación de la propia entidad hacendaria y los reglamentarios de estas 2. Adicionalmente, vienen las tareas que hablábamos desde el principio. David, Nicolás, Fernando hablan de la sostenibilidad. Las normas que nos han puesto en materia hacendaria básicamente tienen que ver con eso. Encontramos normas como la 617 para gastos de funcionamiento, la 334 sobre el gasto, disminución del gasto, suntuario, en la capacidad de, digamos, la 358 sobre la capacidad de endeudamiento. Cada una tiene el 1473 sobre el lineamiento de la regla fiscal. Todos tienen que ver con la sostenibilidad, como una tarea específica para la Hacienda. Pero a veces nos vamos solamente por ahí, que decía Fernando, las haciendas públicas se han dedicado a hacer sostenible el financiamiento. Y se sienten orgullosas cuando hacen un financiamiento del plan de desarrollo, que es nuestra principal tarea, de manera sostenible. Pero de ahí no pareciera ser que la siguiente tarea fuera importante. Uno es recaudar y el otro es cómo gastar. Esa segunda tarea es la que está digamos, en desarrollo. Digamos, vamos a ver las definiciones. Aquí en Colombia, ¿qué tenemos para definir el gasto con calidad del gasto? Entonces, lo que encontramos es que no hay una normativa. En la normativa colombiana no existe la definición de calidad del gasto. En el distrito, lo que hicimos, como es la intención de este gobierno, pusimos un artículo, el artículo 36, la siguiente diapositiva, en el que definimos qué es calidad del gasto. Le dimos unos elementos. Entonces le dimos elementos de eficiencia, eficacia, efectividad y de impacto positivo.
Siempre habíamos hablado de eficiencia y eficacia. Ahora teníamos que ser efectivos y sobre todo en el impacto positivo. Encontramos otras definiciones, digamos, teóricas. Es la que tiene que ver con lo que dice la CEPAL en cuanto a un texto clásico del 2014 sobre calidad del gasto, que habla de las dos tareas que habíamos dicho. La capacidad del Estado de intervención tiene que ver con el crecimiento económico y con la equidad distributiva. Entonces, cuando uno quiere hablar de calidad del gasto, uno debería referirse a estos 5 elementos: la eficiencia, eficacia, la efectividad del impacto positivo y el crecimiento económico y la equidad. Ojalá todo el gasto tuviera, cada gasto tuviera un poco de estos elementos. Eso es lo deseable, digamos. Siguiente. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cuáles son las características del gasto público colombiano? Lo primero que encontramos es la clasificación, ¿sí? La clásica, siguiente diapositiva: gasto de funcionamiento, gasto de inversión y servicio a la deuda. Ya uno podría pensar desde ahí que podrían haber análisis sobre cómo gasto el funcionamiento, si es de calidad o no, lo mismo la inversión o el servicio a la deuda. Digamos que el funcionamiento, que son todos nuestros gastos operativos para poder llegar a prestar los servicios, también podría tener un nivel de eficiencia si estudiáramos todos sus componentes. La inversión, que es lo que más, digamos, la intervención del Estado en los bienes y servicios de las personas, ese es el que más sienten las personas, digamos, es el directamente relacionado con ellos. Como decía Fernando, no basta que yo tenga una buena administración, con todos sus buenos edificios, con todo eficiente dentro del edificio público, las sedes administrativas, sino que lo que importa es lo que sale como producto para el ciudadano. Y el servicio a la deuda, es importante destacar aquí o aclarar que este gasto lo realizan solamente las autoridades de Hacienda, no lo realizan todas las entidades, ¿no? El endeudamiento lo realizan con el Ministerio de Hacienda, las Secretarías de Hacienda y las descentralizadas, digamos, vinculadas, las que tienen una personería y digamos, un interés lucrativo, que son independientes en cuanto al endeudamiento. Sigamos. Toda la plata pública tiene una estructura para gasto en Colombia, que es la descentralización político-administrativa y la descentralización por servicios. Entonces, tenemos una descentralización política a nivel nacional y entidades territoriales, incluso las territoriales tienen categorización, y tenemos entidades digamos, por servicios, de entidades de nivel central y de entidades descentralizadas. Lo importante aquí de destacar no solamente la estructura esta fija, sino que además que cada una de ellas tiene como un presupuesto que ha sido asignado previamente, históricamente, y que pretenden siempre mantener su inercia, su cupo como de gasto, sus rubros asignados permanentes con los cuales la persona que llega a esa entidad siente que tiene la posibilidad de gastar. Eso va a ser, digamos, una resistencia cuando veamos que podemos ya reorganizar el gasto según los objetivos planteados y digamos, oiga, no, necesitamos que otra entidad sea la que ejecute ese recurso, que se ha visto que es mucho más efectiva en eso. Entonces, ahí vamos a tener resistencia. Pero esta es la estructura que tenemos en principio como fija para el gasto. Y luego vemos, en la siguiente diapositiva, vemos ya lo dinámico. Es las políticas de inversión, que es, cuando hablamos de políticas de inversión es porque encontramos ya, digamos, según una información, la información demográfica, la necesidad de las personas, la necesidad de infraestructura vial o social, en fin, todas esas, partiendo de toda esa información que puede tener la administración, empiezan a salir unas políticas sobre dónde se debe gastar. Y luego viene la gestión del gasto mismo. En Colombia tenemos entonces, para hacer la gestión del gasto, el ciclo del gasto. Tenemos una especie de forma dinámica, circular, en la cual gastamos la plata. Primero, cada 4 años se presenta un candidato, el que gana tiene un programa de gobierno, el cual le da su carácter como nuevo administrador, y él tiene que incluir todos esos, digamos,
lo que él ha hecho énfasis en su propuesta de gobierno, tiene que incluirlo en el plan de desarrollo. Este plan de desarrollo, pues, tiene solamente las inversiones que él propone. Y esto se debe todos los años revisar a partir de los presupuestos anuales para saber cuánto es posible gastar con la plata que ha llegado, con lo que he proyectado de ingresos, lo que se puede gastar de todas esas nuevos intereses, de esas características del nuevo gobierno. Pero lo que hay de fondo siempre es un gasto rígido. El gasto rígido, y es, digamos, es natural, es obvio que exista un gasto rígido en los hogares, en todas las economías, en los actores económicos, pues siempre hay unos gastos fundidos necesarios para poder prestar un servicio. Aquí los gastos rígidos son de diferentes categorías. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Aquí son seis tipos de gastos rígidos, digamos, o que dan rigidez, pero que ese es nuestro, digamos, nuestras reglas de juego presupuestal. Lo primero que vemos es que la propia Constitución, en el artículo 350, nos dice que debe haber un gasto social permanente que crece en el presupuesto. Y esa ya es nuestra primera regla de juego. Y para eso tenemos muchas posibilidades de gastar. Ya hay bastantes leyes que nos han ayudado a pensar en eso. Tiene que ver con población vulnerable, tiene que ver con población pobre, tiene que ver con coyuntura, tiene que ver con minorías étnicas, tiene que ver con condiciones de discapacidad. En fin, hay una serie de normas que se han expedido que sirven para, digamos, mantener ese servicio público, esos beneficios públicos de manera permanente. Y ahí están como rígidas. La segunda son las normas de destinación específica. Normalmente los ingresos tributarios, siempre los órganos de representación empiezan a darles una destinación. Y eso ya empieza a señalar entonces, a limitar lo que podemos en un momento planear o mejorar en gasto, digamos, si quisiéramos comparar sectores para dónde poner la plata. Si quisiéramos establecer cuál es el mejor sector para poner la plata en un momento dado, en un momento histórico determinado, entonces ya con estas normas de destinación específicas se nos define. El tercero son unas normas que el propio estatuto presupuestario nos pone, son las normas en las cuales dicen, lo primero que usted tiene que poner en un presupuesto anual es lo siguiente. Entonces, traemos la norma constitucional, es el gasto social. Luego viene la norma, el estatuto presupuestario dice, usted póngame de primera la deuda, póngame de segundas el pago de sentencias y luego los servicios públicos domiciliarios. Esos tres últimos los trae el estatuto y son las normas que tenemos, los primeros gastos que tenemos que hacer en un presupuesto. Y por cuarto, vemos entonces otro factor que limita el gasto público, que son las atribuciones que le hemos dado a los gobiernos, que son las vigencias futuras, la capacidad de endeudamiento, los contratos de crédito específicos a largo plazo, y pues, igual que las vigencias futuras a largo plazo, que superan años de gobierno, periodos de gobierno, y las cosas partes y bonos pensionales y otros que uno puede ver que afectan varios gobiernos por discrecionalidad, digamos, de la administración. Entonces, ahí entramos ya a un terreno de quién vigila un poco ese gasto público que se define en un momento dado a través de estas figuras. Quinto, las normas previas de participación, también se le ha dado una capacidad cada vez mayor a la participación pública, la participación, digamos, ciudadana en lo público. Y eso, en algunas circunstancias, evitan que se haga un gasto, limita que se haga un gasto específico. Sexto, miremos el sexto de la siguiente diapositiva. Aquí vienen todas las normas que se han desarrollado en materia de disciplina de gasto. Entonces hay normas que tienen que ver con el gasto mismo, que es digamos, usted no puede tener digamos, el principio de sostenibilidad. Incluso el artículo 334 de la Constitución dice, el Estado tiene como función
hacer sostenible este país. Entonces, en principio, todo, digamos, toda la economía tiene que estar en cabeza de la administración del Estado, y en la administración específicamente, y Hacienda tiene que ver en casi todo. Luego viene, digamos que tenemos la regla fiscal, el marco fiscal de mediano plazo, lo que habíamos dicho de la capacidad de endeudamiento, los pasivos pensionales, la reestructuración de entidades con la ley 550, las limitaciones del gasto de funcionamiento de la ley 617, la racionalización de la autoridad del 334, las normas de iniciativa presupuestal, la 819 habla de que igual los estatutos hablan de que no se podrán aumentar los gastos que se prevén o que se han proyectado en una ley anual de presupuesto sin el aval del gobierno. En general, los gastos no pueden incrementarse sin el impacto fiscal, sin el análisis de impacto fiscal que determina el artículo 7 de la 819. En general, nos han puesto una tarea grande sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Siguiente. Ahora, entramos con los actores. Dirán, pero bueno, esto es obvio, igual que la clasificación de los gastos dentro de unos secretarios de Hacienda, pero lo importante aquí es que, aunque aquí existe un órgano de representación que define el gasto, son los gobiernos los que tienen una gran capacidad de injerencia en el gasto final. O sea, nosotros tenemos un arbitraje sobre los gastos, tenemos la capacidad de impulsar o no proyectos de inversión, podemos definir en un momento dado qué se gasta, en qué entidad gasta más. Entonces, es importante ver la capacidad que tenemos nosotros como autoridades hacendarias para poder determinar el gasto público. Entonces, aunque existen tres actores, hay uno, el gobierno, al que le corresponde la ejecución y al que le corresponde hacer la calidad del gasto y al que le corresponde en un momento dado gerenciar mejor, incluso sobre los intereses de todos, tener mayor capacidad de análisis, mayor capacidad de decisiones, mayor capacidad de definición de dónde se va a gastar. Siguiente. Para esto tenemos unas herramientas. Digamos que vamos a señalar tres, a pesar de que existen muchas, vamos a señalar las que están en la regulación colombiana. Siguiente. La primera. Siguiente diapositiva. Entonces, existen unas instancias, digamos que son como la parte técnica, las instancias de COMPES y CONFIS. El COMPES podría tener, digamos, un papel relevante si analizara realmente políticas, de qué es una política, cómo lo podemos implementar. O sea, no solamente la definición del interés y el deseo, sino de cómo llevarlo a cabo, de cómo después medirlo, después cómo modificarlo y ajustarlo para mejorar los logros. Si tuviéramos todo eso, si las políticas estuvieran mucho más, digamos, mucho más integrales, si fueran más completas, podríamos usar el COMPES como una gran figura, como una instancia para poder coordinar el gasto público. El CONFIS, como ustedes saben, pues es el que nos ayuda a mirar los espacios fiscales, y nos hace los análisis de capacidad y proyección futura de poder hacer los gastos bien. Las herramientas, digamos, propiamente dicho, que tenemos son el trazador presupuestal, el marco fiscal y el presupuesto orientado a resultados. Y para poder hacer este trabajo de calidad del gasto, podríamos ver, digamos, dentro de lo que cada entidad puede tener mejores cosas, pero en principio podríamos ponerle al trazador a que nos dé una información que pueda ser útil para gerenciar. El presupuesto orientado a resultados también nos debe dar información para gerenciar. Podemos también pedirle a las entidades que nos den unos gastos mínimos básicos para poder determinar qué es lo que hacen en funcionamiento, qué es lo que tienen que hacer en funcionamiento para ahorrar, para empezar a determinar qué es lo que realmente necesitan. Y adicionalmente podemos tener unos referentes, como unos precios unitarios de otros sectores o del mismo sector para empezar a determinar cómo es que estamos trabajando. Paralelo, pues siempre está el control, el control interno que nos sirve para mejorar, ajustar en el día a día, igual que los externos que normalmente están ahí
observando nuestro proceso. Pero con todas estas herramientas, uno podría ya montar un flujo. Y es lo que les proponemos en esta presentación. Un flujo. Es la siguiente. La siguiente diapositiva, Nicolás. Aquí es como un ejercicio, digamos que tratando de cuadrar todo el muñeco, haciéndole ya el rompecabezas, decimos, bueno, supongamos que tenemos los requisitos habilitantes, tenemos objetivos y metas, ya para esto tenemos una información pertinente, recogimos las necesidades de los ciudadanos, tenemos todo esto en el plan de inversiones, tenemos también la posibilidad de que estén ya presupuestados, que están en el plan de inversiones, esas inversiones ya están en un banco de proyectos, que todo está bien. Suponiendo que todo ya está listo, ahora nos corresponde la ejecución. Vamos a mirar cómo estamos ejecutando todo eso. Lo que uno pensaría que es deseable para mejorar el gasto público es que haya una coordinación previa en la ejecución. En Bogotá tenemos una figura que son los lineamientos de política, artículo 20 del decreto del estatuto orgánico presupuestal, decreto 714 del 96. En esos lineamientos uno podría aprovecharlos para empezar a dar ya luces sobre cómo nos organizamos para cumplir un objetivo específico. Pueden haber otros instrumentos, pueden haber otras herramientas con las cuales nosotros podemos coordinar a varias entidades para hacer el gasto o para, entre todas, cumplir un objetivo específico. Así, en esa instancia, digamos, previa a la presupuestación, incluso la proyección, es para la proyección del presupuesto precisamente. Entonces, ahí se podrían ya fijar qué resultados esperados queremos para esta vigencia, de conformidad con los objetivos del plan de desarrollo. Entonces, nos fijaríamos unos resultados y también fijaríamos unos medios de cómo los queremos utilizar. ¿Cuáles serían cómo podemos llegar a ellos? Podríamos empezar a pensar en qué entidades son las pertinentes, las más dotadas, las más idóneas para poder realizar ese gasto y cumplir ese objetivo. Entre varias podemos hacerlo, entonces una hace parcialmente algo y la otra lo complementa. A partir de ahí, nos podemos servir de instrumentos como el trazador presupuestal y el presupuesto orientado a resultados. El trazador para que nos diga, bueno, ya sabiendo para dónde y cómo queremos hacer este gasto y cómo lo vamos a hacer entre entidades públicas, ahora pensemos, entonces, ¿a quién le damos el recurso? Y vamos a empezar a hacer el trazador. Vamos a mirar cómo va la ruta. Lo mismo que apenas le demos a él esa plata y ese objetivo, pues hay que ponerlo entonces en términos del presupuesto orientado a resultados. Entonces, el trazador nos ayuda a ver el mapa y el presupuesto orientado a resultados nos ayuda a ver la entidad pertinente que desarrolla ese gasto y nos dice cómo está haciéndolo. Para eso entonces tenemos que desarrollar también la evaluación del gasto, que puede ser, digamos, en general se hace parcial porque es muy complejo hacer la evaluación multivariable, que uno pensaría lo ideal. O sea, yo quisiera, cuando tomo una decisión, que me sirva para varias cosas. Cuando compro algo, que ese algo me sirva para darme seguridad, para darme confort, para darme, en fin, para varios objetivos. Ojalá yo pudiera tener unas mediciones multivariables. ¿Qué podemos medir? ¿O qué medimos? ¿O qué deberíamos si seguimos el concepto de calidad del gasto? Uno puede medir entonces la eficiencia y la eficacia, puede hacer, digamos, análisis parciales de eficiencia y también puede hacer análisis de impacto, también análisis parciales del impacto que tuvo ese bien o servicio. Uno puede hacer análisis de social, de cómo le fue a esa comunidad, hacer encuestas. Uno también puede hacer análisis de si eso es un gasto progresivo o no es progresivo. En fin, puede hacer análisis según lo que uno se haya trazado como meta. Siguiente. Entonces, para desarrollar cada uno de estos cuadritos que teníamos numerados, el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 5, empecemos por el de los objetivos y formas de llegar. ¿A dónde vamos?
aquí hay digamos, una inteligencia artificial que nos permite uno decir por cuál es el mejor camino para llegar. Y ese es, digamos, lo ideal si uno tuviera una ayuda de inteligencia artificial para este tipo de gasto público. Veamos qué es lo que tenemos. No tenemos esa inteligencia porque no tenemos toda la información que es deseable, pero tenemos, sigamos, tenemos entonces apenas unos objetivos, tenemos unas entidades que hacen cosas, que tienen unos papeles y tienen algunas administraciones que son mejores que otras. Eso es lo que tenemos, ¿sí? Y queremos llegar a un objetivo específico. Entonces nos toca empezar a mirar, a cuadrar, por ejemplo, el primero, autonomía económica y acceso a activos. Yo quisiera que entonces poner de ejemplo un presupuesto enfocado a género. Si dijéramos, yo quiero que el género femenino, hacer todo lo posible que nuestro presupuesto le ayude a que ella tenga una autonomía económica. Entonces, posiblemente tendré que buscar que el emprendimiento de ella sea financiado. Entonces, ¿a qué entidades le pongo la plata para que pueda ser financiado ese tipo de proyectos? Con enfoque de género. Entonces, al lado derecho veo un esquema de cuál es el objetivo general y cuáles serían los objetivos específicos. Yo podría tener entidades que me hacen objetivos específicos 1 y 2, con productos específicos, actividades específicas, para lograr el objetivo principal. Entonces, si los objetivos ya fueron bien constituidos y tenemos unas entidades que pueden prestarlo de manera, digamos, adecuada, podríamos ya entre los dos hacer una especie de armonización entre los dos productos, entre las dos herramientas para poder empezar a desarrollar el gasto público. Veamos la siguiente gráfica que nos muestra un poco esa armonización entre el trazador presupuestal y el presupuesto orientado a resultados. Entonces, el trazador es la ruta y el presupuesto es el que nos dice, bueno, esa ruta nos califica la ruta, nos va a decir al final si ese presupuesto que se le dio, que se le asignó a una entidad específica de las que teníamos en el esquema anterior para cumplir un objetivo parcial, tuvo la mejor orientación, ¿sí? Tuvo el mejor resultado posible con los recursos que se le dio. Siguiente. Aquí las aproximaciones, estamos intentando con un equipo mirar cómo podemos medir mejor. La siguiente. Y teniendo como en consideración los diferentes objetivos. Entonces, primero la eficiencia asignativa, es que eso tiene como supuesto de que yo tengo recursos suficientes, libres, para poder determinar en qué sector lo puedo aplicar en un momento dado. La eficiencia asignativa podría permitirme, si tengo recursos de libre destinación, permitirme mirar si un sector me tiene mejor retorno que el otro. Si no, si estamos en las rigideces que hemos hablado, con los gastos ya determinados, previstos, con destinaciones específicas, pues no podemos aplicar todavía, no podemos aplicarle ahí la eficiencia asignativa. Le aplicaríamos la eficiencia operacional, la eficacia general y el impacto positivo. Esos son los elementos generales que se podrían tener en cuenta para constituir nuestros propios instrumentos de evaluación. Siguiente. Las conclusiones. Lo que queremos decir aquí, después de este análisis jurídico que en principio me corresponde, es que tenemos las normas con que implementar el gasto público, la calidad del gasto público. O sea, la resistencia que puedan mostrar las entidades porque no hay una norma explícita sobre calidad del gasto, la podemos obviar a partir de tener unos buenos lineamientos de gasto público, unas coordinaciones entre entidades. Los operadores pueden hacer actuales y mejorarlas, las herramientas actuales y mejorarlas. Podemos hacer que estas herramientas tengan mejor información, que nos ayuden a tomar decisiones gerenciales, y por lo tanto hay que
unirlas, hay que integrarlas, hay que mejorarlas para poder hacer uso de ellas. Y por lo tanto, pues digamos que este sistema podría cerrar, digamos, armónicamente. Lo último es que cada entidad, esto no es una regla general, la calidad del gasto debe aplicarse para cada una de las personas jurídicas, para toda esa estructura fija que vivimos en cada momento, cada circunstancia en que ellas tienen que tomar decisiones que pueden ser diferentes a otros y con características diferentes. Entonces, la calidad del gasto no es digamos, no es un concepto unificador ni una línea de juego general para todos. Permite que podamos tomar decisiones de manera inteligente, haciéndonos las preguntas básicas sobre si esto sí es eficiente, es eficaz, si tiene un impacto positivo, si ayuda a la redistribución de la riqueza y la reactivación económica. Si todo esto está, si en lo posible están, lo deseable están, podríamos decir que estamos trabajando con gastos públicos de calidad. Muchas gracias. Leonardo, a ti muchísimas gracias por esta presentación. Yo creo que hemos tenido la oportunidad de ver esos dos contrastes desde lo que es una perspectiva internacional, unos ejercicios comparados, y lo que es, yo creo que un muy buen ejercicio que es el que hace Bogotá desde la lógica local. Y yo creo que eso enriquece mucho, sobre todo la perspectiva de los secretarios de Hacienda, entregando, yo creo que en la primera unos insumos muy valiosos. Yo incluso los adapto un poco y trato de concluir, Fernando, en tu primera presentación, es que aquí hay que conectar mucho al ciudadano con los presupuestos, hay que evaluar muy bien cómo es esa experiencia de los ciudadanos con ese presupuesto y cómo se mejora, casi que un poco desmaterializando todo lo que técnicamente es un impuesto que tiene una libre destinación, y tratando en esa lógica de usos, de fuentes y usos, de conectarlo casi como una contribución para que ellos vean en qué efectivamente es que se está invirtiendo ese presupuesto público. Y en la lógica de Leonardo, yo creo que también se resaltan muchísimas variables. Yo particularmente siempre me he cuestionado, digamos, algo dentro de los presupuestos subnacionales, y es que, sobre todo en entidades de las dimensiones de Medellín, de Bogotá, de Cali, de Barranquilla, pues sabemos que las estructuras de gasto público también están asociadas a entidades descentralizadas, a empresas industriales y comerciales del Estado o a establecimientos públicos, que en últimas también hacen parte de ese presupuesto, digamos, del nivel central de los municipios o distritos. Y allí yo creo que también es de resaltar algo, y es que esas entidades también hacen parte de apuntarle a esos indicadores de los planes de desarrollo que se conciben inicialmente desde el presupuesto central, pero que también desde esas, reitero, esas entidades descentralizadas también estarían apuntándole a esos indicadores del plan de desarrollo si uno lo concibe bien. Pero adicionalmente hay una pregunta que yo quisiera de una vez formularla a ambos para abrir también el panel de preguntas a quienes nos están acompañando, y es, hay muchos elementos que erosionan el presupuesto. Lo vimos en la comisión de expertos de beneficios tributarios y lo concluyen ellos, y es, oiga, en Colombia hay muchos beneficios que se han otorgado y no sabemos cuál ha sido el retorno de eso frente a temas de productividad o frente a los indicadores mismos que estamos apuntando desde la nación y los niveles subnacionales. Y yo haría una pregunta, y es, no sé si en las experiencias que conoces, Fernando, o en el caso de Bogotá, Leonardo, ¿hay alguna forma de medir bien si esas exenciones que yo estoy otorgando en última tienen forma de conectarse con esos indicadores del plan de desarrollo? Porque no es una inversión directa del presupuesto por parte de la centralidad, sino que es casi que un poco invertir la lógica, y es que ese particular tendría que estarle apuntando con esa exención a uno de esos indicadores del plan de desarrollo en principio. Casi que en los términos que tú nos lo exponías muy bien, Leonardo, y agradeciéndote por esa excelente presentación también. Entonces quisiera dejar esta primera pregunta aquí en el aire, y si se anima pues alguno a tratar de formular alguna pregunta con base en lo que hemos visto. Hay mucho que hablar de esto, normas de disciplina fiscal que hoy nos limitan, creo que mucho, descentralización, que Fernando también lo inducía un poco, y es hasta dónde deberíamos descentralizar casi que en nuestra lógica las competencias y de hecho los presupuestos, y flexibilización, por ejemplo, de los mismos presupuestos para efectos de poder tener mayor margen de
respuesta frente a los retos territoriales y económicos de nuestra ciudad. Pero dejaría con esta primera pregunta frente a lo que erosiona el presupuesto, las fuentes de financiación, y si hay alguna lógica, digamos, para atar estos dos elementos que parecen antagónicos, pero que se pueden encontrar en un solo propósito. Empecemos con Fernando. Muchas gracias, Daniel. Muy pertinente. 3 puntitos telegráficos. 1, yo pienso que el principio de unidad de caja y unidad de presupuesto sigue siendo importante. El mayor énfasis en este punto en Colombia lo dio en 1980 el informe Bird-Wiener, que ustedes pueden leer, donde hay un cierto capítulo para descentralización, pero era advirtiendo la necesidad de mantener esta unidad, porque de lo contrario se nos vuelven islotes muy difíciles de revisar calidad de gasto cuando tengo islotes garantizados. Se puede, pero es limitado. Segundo, dicho eso, no cabe duda que sí se puede decir, mira, del total de la caja, del total de presupuesto, estos pesos vienen aquí. Ya nos habla, al ciudadano le habla de comparación. Estoy teniendo en cuenta tu prioridad o tus prioridades de esta manera y entonces le estoy dando más peso a ciertas cosas que son indispensables. No estoy atando fuente con recurso, como en rentas de destinación especial, llamábamos en mi época en Colombia, hoy las llaman más etiquetadas, sino estoy diciéndote que lo tuyo tiene prioridad. Eso es lo importante acá en calidad de gasto. Tercero, no tocamos el punto de los incentivos tributarios. En materia fiscal, Daniel, Nicolás y todos ustedes lo conocen junto con Leonardo, hay como 3 vías para lograr ciertos efectos sectoriales o subsectoriales. Vamos a decir, el incentivo de reforestación que otorga la nación. Entonces, eso se puede lograr por 3 vías. Una, yo digo, a quienes tienen interés en reforestar, no a quienes no. A quienes hacen de su negocio la reforestación. Los Cartón de Colombia, los Carvajal, te doy esta platita para reforestar y tú me muestras los resultados. Un subsidio de reforestación. La segunda, yo digo, no, más bien te concedo un incentivo tributario. Es menos preciso, porque el incentivo generalmente va a depender de muchos otros factores. Aún en la forma de crédito tributario, te doy los mismos 100 pesos que te iba a dar como incentivo, te los doy como crédito tributario. El efecto, el estímulo que produzca ese, depende de cuántos impuestos tengo que pagar yo. Y tercero, yo puedo aplicar un impuesto y decir, el que me deforeste lo gravo especialmente, impuesto de deforestación. Bien. En general, en esta materia de calidad de gasto, es mejor el subsidio condicionado en general, no solamente. Ahora bien, ¿cómo se registra y se lleva? Pues los países de la región, en Colombia debiera llevarse, Leonardo me corrige, yo entiendo que norma en Colombia, el presupuesto de gasto tributario. Pero ese presupuesto no es solamente decir, que ya sería un paso, cuánto valen las exenciones, las deducciones especiales, que es una modalidad de incentivo tributario, etc. Para el fisco tiene un costo. Tiene un costo en la neutralidad del impuesto. Tiene un costo de 1000 maneras. Si no, valdría la pena, creo, a lo que apunta Daniel, que los secretarios de Hacienda dijeron, no, vamos a mirar, además del costo que tiene para mi fisco,
el impacto. Con la Contraloría General de la República, hace un par de años, tal vez 2018, no tengo memoria exacta, pero por ahí, hicimos un inventario de los incentivos tributarios. Daban cientos. Nos propusimos preguntar cuántos han sido evaluados en su impacto, porque no solamente se justifica si efectivamente le dan un beneficio a quien está reforestando, sino se justifica porque la reforestación es beneficio de todos. Por esa razón lo hago, por economía del bienestar llaman. No había medidas. Y entonces aplicamos algunos ejemplos a programas de incentivos tributarios para mostrarle al gobierno desde la Contraloría la importancia de medir esto para ver el impacto de las cosas. Y eso hace la Contraloría hoy haciendo calidad del gasto. Bueno, no sé si respondí, Daniel, por ahí un poquito se me ocurre. No, muchas gracias, Fernando. No, yo creo que muy importante tu apreciación y yo creo que esa visión también de tratar de estimar y cuantificar. En el marco fiscal de mediano plazo, finalmente, Leonardo, uno debería tener eso mapeado por Ley 819 del 2003 y es, oiga, ¿cuánto me cuesta esto? Y no sé en Bogotá cómo atienden ese tipo de prerrogativas. Y ya Fernando nos hacía un barrido de que no son solo exenciones, sino también tratamientos especiales, deducciones. Hay otras variables que erosionan esa base gravable. ¿Cómo desde Bogotá, Leonardo? Sí, normalmente todo esto está dirigido a reactivación económica. Entonces, digamos que son sectores que han presionado para que exista un beneficio porque su gremio, su sector está afectado por este tipo de imposición o porque simplemente necesitan un incentivo más para poder mantenerse ahí. Y todo esto lo que se hace en lo público es muy difícil medir porque es multivariable. Como decíamos, los indicadores multivariables son además imprecisos porque entre unos y otros efectos se pueden afectar, es decir, se pueden influenciar. Es posible que que ese gremio esté haciendo otro tipo de actividad y que esto sea apenas un 5%, digamos, el beneficio tributario sea apenas un 5% de lo que él necesitaba para funcionar y sea muy poco lo que afecta del beneficio tributario. Porque también ha habido estudios sobre qué tanto lo tributario afecta para cuando uno va a establecer un negocio en una entidad territorial. Entonces, digamos que hay presiones, hay beneficios, pero no necesariamente esos beneficios no necesariamente son los que afectan el negocio específicamente. Y llegar a determinar qué tanto fue es muy complicado y ahí se pierde. Por eso es que realmente de pronto no se ha podido hacer. Pero creo que es parte de lo que el gobierno empieza ya a evidenciar, a recoger experiencias y empezar a manejar mejor ese tipo de beneficios. Perfecto, gracias, Leonardo. Bueno, yo invitaría, si tienen alguna inquietud, vi ahorita que Martín Aguilar tenía alguna pregunta. Martín, si aún la tienes, me cuentas, por favor, para habilitarte el micrófono. Oí que tenía pues como la mano levantada ahora. No sé si aún si es así, te pido el favor que la vuelvas a levantar para efectos de saber esto o poder darle paso a una segunda pregunta que tenía incluso por el chat interno precisamente sobre disciplina fiscal. Nosotros tenemos unos retos muy grandes en el país y sobre todo al margen de lo que es la descentralización. Parece que todavía tuviéramos la lógica de 1999, en la crisis de las entidades territoriales. Fernando podrá contar mucho mejor eso pues que yo, pero definitivamente parece que nos hubiéramos quedado estáticos en el tiempo y nuestros indicadores de disciplina fiscal que nos salvaron en su momento, yo creo que hay que reconocer mucho en la ley 617, en la 358. Pues la pregunta es, ¿será que, y a propósito de un estudio que salía hace poco de Jaime Bonet del Banco de la República, no sé si lo alcanzaron a ver, y es, ¿será que es hora de replantear los
índices o las normas de disciplina fiscal que hoy rigen a las entidades territoriales, a propósito sobre todo de dos variables, una funcionamiento y dos endeudamiento. Sobre todo porque mientras que la nación se endeuda frente al PIB, estamos llegando, ustedes ya se dan cuenta, cerca del 67% en proyecciones, endeudamiento, cerca de 670 billones de pesos. Las entidades territoriales nos endeudamos en términos de ingresos corrientes, de ingresos corrientes, incluso con una variable muy priorizada en términos de libre destinación. Y el funcionamiento, incluso, para poder crecer en capacidad y en estructura, pues también tiene unas limitantes que incluso parece, digamos, contrario. Entre mejor categoría tiene usted, ¿sí?, que es una categoría también un poco obsoleta, pero es lo que hoy tenemos, entre mejor categoría tiene usted, menor porcentaje de los ingresos corrientes puede tener para su funcionamiento. Y eso ha llevado incluso a un plan B por parte de las entidades territoriales, crear sus equipos de prestación de servicios, un poco el esguince a la norma, pero con unos efectos en los pasivos contingentes asociados casi que a materializar unos contratos realidad. Entonces yo les quisiera hacer una pregunta, Fernando y Leonardo, cada uno desde su perspectiva, y es, ¿estamos en mora de revisar estas normas de disciplina fiscal? Por mi parte, mientras escuchamos a Leonardo, yo puedo hablar con base en la experiencia internacional. Conozco las reglas de disciplina fiscal subnacional, participé un poco en ellas, la 550 y la 617, que siguieron, como ya lo sugería Daniela, la llamada ley de semáforos. Pero tendría que estar más en la práctica diaria para hacerle sugerir. Las lecciones de la experiencia internacional son por lo menos tres. Uno, frente a la primer punto que señalaba Daniel, el énfasis en preservar recursos para la inversión obedeció muchísimo a los modelos de desarrollo económico. Si no, no habríamos llegado allá. Los modelos de desarrollo económico pensábamos en los 50, en los 60, cuando yo estudié, casi todos no habían nacido. El factor escaso en nuestros países era la inversión. El primer estudio que lo puso así fuertemente en evidencia fueron las bases para el desarrollo económico de Colombia, el primer informe de país que preparara el Banco Mundial, que como ustedes saben, insisto, lo lideraron el profesor Curry, una eminencia, que se nos fue, y el profesor Hisman, otra eminencia. En ese informe vale la pena leerlo, dice inversión, 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 proyecto de inversión. Bien. Hoy en día se piensa un poco diferente. Hoy en día, no, y obviamente, y como lo que se justificaba proteger era la inversión y lo que había que atacar era funcionamiento, pues entonces llegamos a extremos. Para proteger el gasto social, lo llamamos gasto de inversión, Constitución del 91. Era un afán de protegerlo, pero hubiera sido más correcto contable y fiscalmente decir, lo protegemos, pero sin distorsionar los conceptos contables. Por ejemplo, es un concepto que choca con las normas internacionales de contabilidad del sector público. Lo hubiéramos podido proteger de otra manera. Bien. Eso, llegamos a ese informe. Pero hoy en día se mira lo siguiente. Los programas deben producir su impacto, se priorizan según su impacto. Ese es el análisis costo-beneficio, ¿no? Es finalmente el beneficio en la población. Los programas requieren funcionamiento e inversión, ambos. Requieren mantenimiento y gastos de operación, ambos. Entonces, lo que revisamos hoy no es la distinción rígida para hacer un programa, política fiscal, política pública. No es inversión, funcionamiento. Ni siquiera lo sé de antemano. ¿Sí? Piensen hoy en reactivación económica. ¿Cuánto es inversión y cuánto es funcionamiento? Lo que hay que lograr es la reactivación económica. No nos podemos dejar ganar de esto.
Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ¿cuántos recursos, por qué vía se administra? Que yo voy a dar una protección a las MIPYMES. Lo que me interesa no es más si el funcionamiento, me interesa es que lleguen a las MIPYMES y que eso genere demanda o empleo, porque son una de las principales fuentes de empleo del país. Entonces, ahora veamos cómo se produce eso. Si eso lo produce un sistema informático solo, bien, poco gasto de funcionamiento, si hay que hacer visitas a los empresarios más, no sé. El impacto sí me interesa. Bien. Lo segundo punto es el del endeudamiento. Entonces, tiene razón, y tiene razón alguien en la cita, es que llegamos a reglas como la del 2000 en Colombia porque se nos desbordó. Primero ustedes recuerdan, bueno, en realidad primero aparentemente el primero que se desbordó fue Brasil con esos bancos estatales que prestaron a sus gobiernos estatales y municipales, pero en realidad el primero que se desbordó fue en México y fue apareciendo la crisis del tequila, etcétera. Bueno, hemos aprendido de allá para acá. Se aplicaron normas draconianas, sobre todo Brasil, Colombia, las que lleva en Colombia la DAF, bien manejada, razonablemente manejada, bien. Pero hoy pensamos, bueno, pero una ciudad como Bogotá con esos indicadores, criterios de medición y de límite de capacidad que habla Daniel. ¿No? Ahora en el virus, por ejemplo, el propio Fondo Monetario, el vigilante de la disciplina fiscal en el mundo, dijo grandes ciudades, gasten, si no, no salimos del virus. Bueno, entonces hoy se piensa más o menos así. Distingamos, como apuntaba ya Daniel, los tipos de deuda. Abramos el cupo en endeudamiento directo. A que cuando yo voy al banco le diga, aquí viene la ciudad de Pasto, ¿me prestan o no me prestan? Porque tiene una cantidad de controles. Están las agencias calificadores de crédito, está el banco y tal. Abramos, liberemos, como sugiere Daniel. México llegó a un extremo en el 98-2000. Por recomendación del Banco Mundial, yo hice parte de ese equipo, sacamos libros de eso. Se dijo las calificadoras de crédito para deuda directa. Ahora, deuda flotante, contingente e indirecta es otra cosa. Apliquémosle la norma. La contingente se nos crece y se nos crece sin que nos demos cuenta a menos que estemos encima de ella. Y no solo pensiones. Se nos crece mucho la deuda de demandas judiciales contra las ciudades. Eso que figura que creó la nación de protección, etcétera. Hay que vigilar mejor eso. Y si ustedes van a la DAF, yo creo que con honestidad les dicen, nos cuesta trabajo, mucho trabajo vigilar esa partida. Contingente vigila, flotante. Los estudios que hemos hecho de endeudamiento municipal, hicimos uno, por ejemplo, con el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, de 43 municipios, para dictar ellos su regla fiscal recientemente. Los 43 tenían una deuda flotante no bien registrada. A menos que usted esté encima de esa deuda con proveedores y contratistas, se le sale de las manos. La nueva administración no quiere pagar eso. No es tan fácil. Aplíquele ahí el límite. Y la indirecta, esa moral que tiene cuando una empresa poderosa en Cali se endeuda en Nueva York. La indirecta de la ciudad de Cali, el riesgo moral que va, no importa cuál sea el vínculo jurídico, hay un riesgo moral, vigílela mucho. Entonces, abramos un poco la compuerta de la directa, esa es la tendencia mundial. Perdón, sigan ustedes. Gracias, Fernando. De hecho, hoy también se habla de una deuda por fuera de balance, que es lo que se está explorando mucho con las entidades territoriales a partir de instrumentos como el TIF, y pues que posiblemente también allí vamos a ver un poco de, yo creo que de heterodoxia en las reglas de endeudamiento. Leonardo. Sí, yo creo que yo también estuve en el Ministerio de Hacienda cuando empezaron a salir estas normas, trabajé en la ley 549 sobre pensiones, vi como entidades como el Chocó
no tenían para pagar nómina de personas que estaban trabajando, menos para la nómina de pensionados. Tocó recoger toda la nómina nacional, todas las pensiones nacionales a cargo de entidades sectoriales, recogerlas para que la nación las pagara y se pusiera al día con todo eso. Creo que todavía estamos en situaciones parecidas. Creo que todavía no es hora. Si Bogotá está haciendo estos ejercicios apenas de calidad del gasto, si Bogotá, que es la entidad más disciplinada, digamos, que se ha mantenido con, pues, no la más, pero la que ha tenido, digamos, una disciplina. Creo que si apenas estamos en esto, de mejorar la calidad del gasto, en ver cómo estamos en el propio gasto de funcionamiento que ya tiene techo, pero en ese techo mismo todavía estamos muy mal de la planeación y de mirar cuánta gente de verdad necesitamos para prestar el servicio. Y lo vamos ampliando con plantas temporales y contratistas a través de recursos de inversión, y seguimos ampliando el gasto público, pues en la medida que les permitimos más endeudamiento, nos permiten más endeudamiento, si nos dejaran eso, quién sabe a dónde llegaríamos en este tipo de situaciones. Entonces, yo creo todavía que esas reglas de disciplina fiscal deben mantenerse hasta que podamos desarrollar algo mejor sobre calidad del gasto. Podamos llegar a medidas de cómo es el gasto real. Ahora con la pandemia tuvimos una buena oportunidad en Bogotá de llegar a beneficios finales directos, a beneficiarios finales. Digamos, pudimos con el sistema Bogotá Solidario en Casa llegarle a una persona y simplemente haciendo una transferencia monetaria, sin tener que usar unos vehículos llevando mercados, distribuyéndole en zonas con un grupo de personas. No, le llegamos al beneficiario final, nos costó alrededor de 2.000 pesos ponerle la plata. Y en Bogotá se hizo ese sistema para canalizar todos los beneficios. Y se dijo, vamos a canalizarlo a través de 3 vías. Uno, la transferencia monetaria, otro un bono, por último, en especie. Y cogimos a todos los beneficiarios y está en una gran base de datos que está mejorándose todos los días, cada vez más robusta, cada vez más certera. Y eso, mire, que nos ayudó a identificar las ineficiencias que teníamos en cómo estábamos prestando los servicios a los particulares, los beneficios y los subsidios. ¿Cómo los podemos transformar en algo que sea más económico para el distrito y más efectivo para las personas? Entonces, todavía hay mucho camino que recorrer en la eficiencia del gasto, en la calidad del gasto mismo. Y solo cuando tengamos unas buenas herramientas y unas buenas disciplinas en eso, creo que podríamos empezar a mejorar en nuestra autonomía presupuestal. Yo abogo por la autonomía, pero sé que todavía se pagan coimas, que todavía hay corrupción, que todavía hay despilfarro, y en la medida que no tengamos un control de eso, vamos a tener que seguir controlando el gasto en las entidades territoriales. Perfecto, gracias Leonardo por esa valiosa apreciación. Incluso también parte de las buenas experiencias, además de Bogotá Solidaria, yo creo que fue la emisión de bonos que tuvo Bogotá, donde fueron, por lo menos en la primera, cerca de 389.000 millones, en la segunda 805.000, y pues finalmente en términos de tasa tuvo bastante apetito, y yo creo que ahí hubo un buen ejercicio también en temas de endeudamiento, que es lo que uno trataría aquí de evaluar, y es esa heterogeneidad de territorios que hay. Es lo que llama la OCDE esa descentralización asimétrica. Debería tal vez permearse más evaluando esas capacidades y por supuesto en el caso que tú planteas de Chocó y otras zonas, pues sí tendría uno que tener mayor, en cierto sentido, centralismo. Pero bueno, yo quisiera llegar pues como al final de esta amena charla, agradecerles mucho. Rodrigo Loaiza, pues de Medellín, a quien lo conozco, nos pregunta algo sobre el Estatuto de Ciudades Capitales. Esta es la Ley 2082 del 2021. Simplemente, Rodrigo, mencionarte algo, y es lo que se busca con esta ley es precisamente reconocer esas diferencias que tienen algunas ciudades, entre ellas las capitales. Estas 32 ciudades que pertenecen a los 32 departamentos, pues nos tienen que estar induciendo también a que definitivamente sí tenemos que tener normas diferenciales para nuestras entidades. No es lo mismo, sobre todo cuando nos regimos bajo un principio de legalidad, generar normas para Titiribí que para Bogotá,
que para Auriaquí, que para Medellín. Y pues en ese orden de ideas, esa madurez administrativa, esa madurez en términos de competencias, pues también tiene que valorarse. Y por ende, pues lo que busca este estatuto es un poco empezar a reconocer a través de una ley sombrilla. Yo los invitaría a los que son gomosos de la parte fiscal y tributaria que se revisen el artículo 14, sobre todo esta ley. Allí van a encontrar algo interesante que siempre lo ha tenido Bogotá, y es esa posibilidad de tener normas diferenciales en materia fiscal. Bogotá tiene tarifas superiores al 10 por mil, por ejemplo, en ICA, y tiene incluso, pues digamos, variables también desde cierto tiempo atrás por su decreto especial, y allí en esta ley 2082, en el artículo 14, van a encontrar temas interesantes. Entonces, bueno, simplemente para cerrar, Rodrigo, y responderte, y agradecerle, por supuesto, a Fernando. Muy clara tu exposición, muy enriquecedora, hermano. Yo creo que nos das también muchas luces de qué está pasando en otros panoramas. Y a ti, Leonardo, por supuesto, también, quien incluso motivaste este espacio, agradecerte desde Asocapitales, en nombre de la directora ejecutiva Luz María Zapata, que hayan tenido, yo creo que la apertura para conversar sobre estos temas que no son normales en nuestras ciudades capitales. No es normal que se converse de esto siendo hoy un tema tan relevante. Entonces, agradecerles mucho y bueno, hasta una próxima oportunidad que seguro nos vamos a ver. Bueno, y seguro que este espacio vale la pena aprovecharlo porque hay que seguir discutiendo el tema y mejorando en esto. Así será, Leonardo, ya con reforma fiscal. Muchas gracias. Así es, gracias a ambos. Que estén muy bien. Gracias a todos por participar, a Cúcuta, Bogotá, vi Barranquilla, vi personas de Bucaramanga, de Itagüí incluso. Muchas gracias pues por participar en este espacio y hasta una próxima oportunidad.